querido amigo y hermano masón Samuel Padilla Vega. Muchas gracias por acompañarnos en esta ya 11ª emisión de la 5ª época de nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias por la invitación, mi querido hermano Rafael Maldonado Tovar. La verdad es que la lista es inmensa de la gente que quiere participar contigo. Y bueno, aquí agradecido con la invitación y el honor de estar contigo esta noche. Ya sabes que es un honor, un gusto siempre que nos reunimos, es un placer, pero aparte, pues es un honor compartir con una persona con la preparación y las actividades que tú desarrollas y demás. Y déjame platicarle a nuestros queridos amigos, déjame presumirles, queridos amigos del auditorio. En anteriores emisiones de nuestras charlas entretenidas, hemos platicado, entre otros apasionantes temas, acerca de la existencia de Dios. Y en ese sentido, nuestro amigo y hermano masón Edgar Allan Prado habló de la intolerancia que las religiones tienen cuando se enfrentan a ideas diferentes. Las ideas diferentes a sus dogmas normalmente producen una terrible reacción en las iglesias o en las religiones. Y muy a propósito de ello, nuestro amigo, el escritor y editor sevillano Manuel Pérez Petit, nos mencionó el libro llamado Los Versos Satánicos. ¿Se acuerdan ustedes? Los Versos Satánicos, un libro que provocó ataques contra la vida, le pusieron precio a la cabeza de su autor, Salman Rushdie. Y entonces, partiendo de todo este conjunto de ideas y las ideas, los comentarios, las sugerencias que nos hicieron ustedes a través de las redes sociales, pues le pedimos a nuestro amigo y hermano masón Samuel Padillo Vega que nos acompañara para seguir transbordando alrededor de este tema. Ustedes saben, Samuel Padilla es un abogado con una gran experiencia en la profesión, pero además con maestrías muy importantes porque se ha dedicado. ¿Por qué no me platicas directamente, Samuel, de tus maestrías como maestro y al mismo tiempo como dedicado a la política? Vaya, muy brevemente, es que desde que ingresé yo a laborar al Congreso del Estado de Guerrero, a la par de ello ingreso a dar doctrina en una escuela privada, en licenciaturas en Derecho y Ciencia Política. Esto me obligó a estudiar una maestría en estrategias profesionales para el ejercicio de la práctica docente y una segunda maestría en lo que son temas de género, derecho y proceso penal. Entonces, pues ahí va la ruta, aparte de la licenciatura en Derecho que ya tengo. Y con grupos de muchachos, digamos, llamémosles muchachos, los estudiantes, ¿cómo ves este interés de las nuevas generaciones, de los jóvenes, en asuntos como la política, que normalmente así como que era un poquito despreciada, como que decía, yo no quiero dedicarme a la política, el dinero está en otro lado? Yo noto que ahora se está despertando una nueva efervescencia, un nuevo interés en las juventudes acerca de estos temas. ¿Cómo ves tus grupos? Bueno, al respecto de ello, un comentario muy interesante porque la ciencia política como tal es una licenciatura con un perfil prácticamente nuevo en lo que se trata de México, destinada y orientada prácticamente a los hijos de la oligarquía, a los hijos de la aristocracia política mexicana, que tenían como doctrina o adoctrinamiento político el cómo mantenerse en el poder. Entonces, no era una licenciatura orientada a las clases sociales, estratos medios a estratos bajos. Era para los estratos medios hacia los altos. Entonces, creo que desde ahí hay una participación muy escasa en los tiempos, estamos hablando de los 70s, y ahora hay una vorágine tremenda, pero esto a raíz de la tecnología, esto a raíz de las, dice el presidente, de las benditas redes sociales. Pero concluyo con un comentario, pero decirlo con claridad, no todos los youtubers, vaya, los youtubers y lo que propinan es cultura, pero no todos los youtubers son gente culta. Entonces hay que saber dimensionar qué sí y qué no, y para poder generar estos parámetros de la verdad o de los que verdaderamente son investigadores, pues hay que tener de verdad análisis crítico. Te perdí en el audio, hermano, no te escucho. A ver, ahora se Ahí oye está, ya. mejor. Qué bueno. Mira, a propósito ahorita que mencionaste este asunto que me parece interesantísimo respecto a la sociedad en general, a mí en mi carrera dentro de la institución masónica, ya es muy larga, muchos años, me he encontrado con muchas teorías.
Ya sabes que la masonería no es una corriente de opinión definida, sino que pues cada quien va dando sus propias versiones y marcando sus propios intereses. Pero en muchos talleres masónicos, en muchas situaciones de tipo ritualístico o litúrgico, se dice en masonería no debe inmiscuirse política, porque eso rompe las uniones, rompe la fraternidad, etcétera, etcétera. Pero yo digo que a través de los siglos, no sé tú cómo lo ves con tu especialidad, a través de los siglos la acción que la masonería ha tenido en la sociedad en conjunto, pues ha sido eminentemente política. Hablemos de las antiguas monarquías, hablemos del siglo XIX cuando la aparición de las repúblicas, el siglo XX con todas las modificaciones partidistas y demás, pues las logias masónicas me parece que fueron semilleros de ideas políticas. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo desde una perspectiva muy objetiva. La masonería es una reclutadora de inteligencias. Desde el momento en que alguien es tomado en cuenta para pertenecer, ingresar e iniciarse dentro de los augustos misterios, es porque ya tiene un perfil. Y no quiero que esto suene como una petulancia a nuestra persona, porque sabemos el cómo se vive desde adentro hasta donde hemos llegado ahora en los grados que tenemos y poseemos. Entonces, es una administradora de inteligencias desde muchos perfiles, los que se conjuntan, vamos a decirlo, vamos entrando al tema, en iglesia. En iglesia, lo que significaría como una asamblea de discusiones de temas. Entonces, por supuesto, que aunque hay una serie de temas determinados, no es óbice de que no podamos hablar de lo que está ocurriendo en la cultura, lo que está ocurriendo en la historia, lo que está ocurriendo con los conflictos bélicos que hay. Lo que está en el entorno social, vaya. Es cuanto. Claro, claro, yo creo que tienes toda la razón y efectivamente el otro tema crucial, el otro tema discutido es el aspecto de religión. También hay una teoría o unas teorías o unos grupos teóricos que sostienen que al interior de las logias masónicas, en la discusión propiamente filosófica, no debiera tampoco incluirse las discusiones religiosas. Entonces, yo comentaba con algunos especialistas, hermanos, a quienes admiro mucho por su talento y por su trayectoria, les decía, bueno, si las reuniones de masones no deben tocar la política y no deben tocar la religión, pues entonces quizá convendría que nos dedicáramos pues a intercambiar recetas de pastelitos o a como tejer macramé o algo así que no cause ninguna discusión o que no cause ninguna roncha en la sociedad. Entonces, si se está estudiando filosofía y los grandes filósofos, desde los más antiguos que conocemos hasta los actuales, pues su filosofía versa alrededor de los grandes problemas sociales y políticos, sino pues como que filosofar solamente acerca de si la luna va a volver a ser eclipse con el sol o no, pues digamos que eso lo dejamos a los científicos, ¿no? Pero lo que nos atañe al día, pues, indiscutiblemente va en este sentido. Entonces tú mencionabas ahorita lo de las iglesias y dabas una definición que me parece muy interesante. Algunas personas, sobre todo, pues ya sabes, ¿qué te puedo decir a ti que tú eres universitario por todos lados, desde estudiante hasta maestro? El idioma va como perdiendo filo, como que va perdiendo la precisión de las cosas. Entonces, actualmente algunas gentes dicen la iglesia y se refieren al edificio, pero obviamente el edificio no es a lo que nos queremos referir cuando hablamos de iglesias. Las iglesias, y aquí en este caso específico, tú nos mandabas un mensaje muy interesante, un compendio, una crónica acerca del desarrollo de la iglesia católica y hablabas desde más o menos el año 300, allá por el concilio de Nicea, y nos vamos yendo así 700 o 1300 años más, y estamos hablando de cómo se fueron creando cada uno de los grandes secretos y los grandes misterios de la religión, que le van dando un cuerpo, que le van dando lo que le llaman el canon. Entonces nos hablabas de asuntos muy importantes, muy, digamos, riesgosos de tratar, pero que han sido los misterios más importantes de la religión cristiana. ¿Estaríamos hablando de una iglesia como iglesia cristiana o estaríamos hablando de la religión cristiana,
Samuel. Lo último nada más, la última idea. Lo último que comentaste, ¿cómo fue? Sí, hablábamos de que nos diste una crónica del Sí, desarrollo de la iglesia cristiana. Y entonces estamos hablando como una iglesia cristiana o como una religión cristiana. Porque ok. como que los Ya, ya. cristianos, los católicos, se han arrogado el derecho de decir la única iglesia real es precisamente la cristiana católica romana. Y las demás pues son sectas y son grupos que no tienen mucha importancia. ¿Tú estarías hablando como iglesia católica o como religión católica? Bueno, más bien estaría hablando desde la perspectiva semiológica, desde la perspectiva etimológica. Iglesia, la palabra iglesia corresponde a un vocablo griego que significa asamblea. Y la asamblea no tenía en la antigüedad un protocolo formal. Se reunían para discutir una serie de temas, cualesquiera. De hecho, la sociedad griega, has de saber, el público, fue de las más eclécticas que ha tenido esta tierra, este mundo. Había lo mejor de lo mejor y lo habían depurado prácticamente en su sistema político por excelencia, que fue la república o republicanismo de esa época. Pero la iglesia como tal, como concepto, era reunión informal. Obviamente en una asamblea hay un orientador, un coordinador de la temática y los asambleístas que se reúnen. Nada tenía que ver con el formato de un templo. Nada tenía que ver. Eso se acuña después. Eso viene después, justamente en los concilios ecuménicos que se van desarrollando a partir de la muerte de aquel divino avatar, denominado Yeshua Ben Pandirá, o Jesús el Nazareno, Jesús el Cristo, Jesús el que se hizo el Cristo, que es prácticamente la influencia que tenemos en México, como influencia religiosa, a partir de que somos católicos, apostólicos, romanos y constantinos, que por ahí también me voy a meter ahorita, y constantinos. Por Constantinopla, por Constantino, Constantino el Grande. digamos, el monarca que en ese tiempo figuraba en el medio. Así Y lo que es. estás haciendo, diciendo que era una asamblea, entonces regresaríamos justamente a los orígenes. Las primeras asambleas eran más bien de tipo político. Sí, venía a discutirse las grandes órdenes o los grandes mensajes de los monarcas. Y entonces se reunían al grupo, al pueblo, los heraldos y la gente que venía en su representación y les comunicaba las noticias. Y esto fue, como tú bien dices, fue deviniendo ya en otro asunto con costumbres de otros pueblos, y entonces fue convirtiendo en lo que podríamos llamar entonces la Iglesia Católica. Pero digamos, allí inicia esta iglesia, pero el aspecto religioso, Samuel, el sentimiento religioso, lo podríamos considerar como que es una invención reciente. He encontrado algunos comentarios en nuestro querido hermano y amigo Edgar Allan, nos hablaba de la posibilidad de que, o más bien su inquietud, su propuesta, es que los padres dejen de influir en los hijos para encaminarlos hacia una religión. Dice, eso es una imposición que no debiera existir, que los jóvenes se hagan adultos y cuando sean adultos decidan qué credo les conviene, cuál idea les resulta más atractiva y que entonces escojan su religión. Tú en ese sentido, ¿qué propondrías? Hay una respuesta subjetiva a ese contexto, porque ¿a qué edad se tiene verdaderamente la madurez para decidir nuestras propias decisiones? Si nos guiamos por la tarjeta INE, pues a los 18 años. Pero resulta ser que a los 18 años hay gente que todavía tiene mamitis y papitis y no tiene madurez y no tiene decisión y no han construido prácticamente ni su propia existencia, ni han descubierto que se fue primero el huevo y la gallina, vaya. Y entonces, ¿cómo podríamos responder hacia eso? Pues es subjetivo. Pero si citamos el ejemplo de lo que tiene que ver en este documento llamado Biblia, viene ahí un relato de que el divino rabí Jesús fue bautizado a los 30 años. 30 años se me hace bastante lejano como para empezar a adoctrinarse o a documentarse
o a enfilosofarse de lo que sería su nuevo seguimiento en lo que hoy conocemos como religión. Pero vaya, al final se trata de una estructura moral, que por ahí yo podría responder mejor que nuestros padres, vamos a decirlo, en esta idea que tienen hacia sus hijos de construirle buenas costumbres, pues obviamente que hay una buena estructura moral a la cual debemos de guiarnos. Nuestros padres pues representan el primer encuentro con alguien que es un ser superior. Entonces, los romanos nos robaron prácticamente de lo que era la ética que se había construido con los griegos. Los griegos habían llegado inclusive a una perspectiva más exigente, que era la dianoética. Hoy ya ni siquiera existe la dianoética. Ni siquiera algunos estudiosos se adentran en ello y tiene que ver prácticamente con personas que ya comprenden entre el bien y el mal, entre lo moral y lo inmoral, la perspectiva de lo que es y lo que no debe de ser desde un enfoque muy profesional, muy preparado. Ahí respondo nada más. No, me queda muy claro, aunque bueno, me gustaría matizar en el sentido, por ejemplo, que hablaba del bautizo, yo no concibo la idea de que a los 30 años a Jesús lo hayan hecho cristiano. Esto no es cierto. Él, desde que nació judío y sus padres lo encaminaron por la religión Déjame judía. cerrar la puerta, permítame. Sí. Estaba comentando con Samuel, amigos internautas, porque ahorita tuvo él algún problema con su puerta. Comentaba yo mientras regresa y platica con nosotros de una idea que nos expuso Samuel que me parece interesantísima. Él hablaba de que a mi pregunta de si es conveniente que los padres induzcan a los hijos en un sentido religioso como ellos son, o esperar hasta que el individuo tome la mayoría de edad, que tenga un criterio suficiente y que decida a qué religión debe dedicarse. Entonces, tendríamos un proceso de 15, 18, 20 años o 25 años en los cuales procuraría ser aséptica la inclinación de los padres para que el joven no se sienta inducido a una religión. Entonces, Samuel, mientras ahorita te pusiste de pie para ver lo de tu puerta, comentaba yo con los amigos internautas repitiendo la pregunta. Decía yo que me parece que Jesús, si lo ponemos de ejemplo, pues él no fue iniciado en la religión católica ni cristiana, que no existían, ni siquiera fue iniciado en ninguna religión a los 30 años. Él nació judío y murió judío. De manera es que sus padres lo indujeron a todas las prácticas religiosas del judaísmo. De manera es que yo diría que como ejemplo no sería Jesús el más adecuado en este sentido. Pero sigo retomando esta sensación que tiene la sociedad actual, o que yo he pensado que existe actualmente, de quitar la responsabilidad de los padres y maestros. Se dice, hay que dejar que, por ejemplo, en el aspecto sexual, Samuel, ya no es como en mis tiempos y antes de los míos, de que el sexo se determinaba por si nacía el ser con pene o con vagina. Ahora eso debe dejarse pendiente y hasta que seas adulto decidirás a qué sexo te quieres inclinar. Entonces ya el sexo, que es lo más físico, lo más material que puede existir, pues es una responsabilidad del nuevo ser. Si esto es en una cosa tan material y tan demostrable como un pene o una vagina, imagínate en otras cosas. Y nos decía nuestro amigo que inclusive, por ejemplo, el nombre y el apellido deben dejarse al criterio del nuevo ser, del adulto en formación, decir si quiere llamarse de una manera o de otra y si quiere llevar los apellidos de sus padres o no. Entonces, a mí esto como que me preocupa mucho, porque me parece que es la piedra de tropiezo que está destruyendo el abolengo, el respeto por la tradición, el respeto familiar, inclusive el sentido de honor. Yo me comporto así porque vengo de la estirpe fulana, mi padre se llamaba así, mi abuelo se llamaba así, y yo no los voy a hacer quedar mal. Entonces yo voy a proteger el prestigio ancestral, pero como que con estas nuevas teorías
pues esto pasaría a segundo término, mi querido Samuel. Te dejo pendiente esa pregunta, me gustaría que me ayudaras a dilucidar esto, y si me permites voy a pasar a hacer un saludo a nuestros amigos internautas que ya nos están acompañando. Vamos a ver qué nos dicen. Mira, tenemos Jair Jiménez. Jair, querido, qué gusto, ya te extrañamos, qué bueno. Eh, Jair está otra vez ganando el primer lugar. Excelente noche y excelente tema. Triple abrazo fraternal a todos. También un abrazo fraternal con mucho cariño para ti, mi querido Jair. Ojalá que este tema también te interese. Soch Nández, saludos fraternales. Soch, querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño allá a Veracruz. Y Nancy Yoguayolotli, un abrazo de luz a todos mis hermanos. Nancy, qué bueno que nos estás acompañando. Ojalá nos den ustedes sus opiniones, que nos hagan pensar si lo que estamos diciendo va más o menos con sus criterios o no. Lorena Gómez Valdés dice, buenas noches, queridos hermanos. Te mandamos también un saludo con el mismo cariño. Virgilio Rodríguez, saludos fraternales desde la jungla de Calakmul, en Campeche. Virgilio es un geólogo que anda trabajando allá por el Tren Maya y entonces, bueno, está en aquella zona. Lorena Gómez dice, considero que el diálogo, la reflexión, el pensamiento van acompañados de preguntas, supuestos, respuestas, acuerdos, elementos fundamentales del hacer filosófico y cualquier otra forma de conocimiento. Pues me parece impecable lo que nos está diciendo Lorena. Samuel, a ver tú qué opinas. Xochitl Hernández nos dice, considero que la moral y la ética es fundamental promoverla en la infancia y la adopción de la religión cuando tuvieran la información y la posibilidad de decidir. Esto es interesante. Aquí Xochitl Hernández nos está dividiendo en dos, como que está considerando que la religión es una y la ética y la moral son ciencias separadas, distintas, que podrían separarse completamente. ¿Cómo ves eso, Samuel? ¿Cómo ves estas preguntas que nos hacen nuestros amigos? Son varias, son varias. Bueno, vamos a intentar retomar algunos contextos. Eh, Solamente señalar, la orden masónica como tal es profundamente liberal. Tú y yo lo sabemos muy bien. El público debería también de tener una idea de lo que se hace al interior. Es profundamente liberal, pero también es propugnadora de la buena moral y de las buenas costumbres. Y eso choca con el deber ser y lo que no es de lo que está existiendo hoy con las nuevas tendencias de lo que tú decías. Sumando tu contexto con el mío, regresándonos un poco entonces, se responde con naturaleza, por obvia y proporcional naturaleza, que tampoco a los 3 años es correcto bautizar a un menor. Ahí ya estamos hablando de un adoctrinamiento social. No es correcto. ¿De dónde deriva? De uno de los tantos concilios ecuménicos que se originaron en el pasado por la Iglesia católica, apostólica, romana y constantina. Se me fue la otra idea que decía la internauta. Nos hablaba diferente, la diferencia, decía que, por ejemplo, la ética, la moral, pues deben ser inculcadas por los padres y dejar que la religión la decida el hijo o el ser en crecimiento cuando ya tenga suficiente criterio. Pero aquí viene mi duda, tú como maestro, y aquí mis respetos para toda tu experiencia y la de nuestros amigos internautas que también tienen la docencia como profesión. Yo digo, ¿cuál es la relación enseñanza-aprendizaje o maestro-alumno? ¿Cuál es la obligación que tienen los padres? Decías tú hace un ratito, volvías a utilizar la palabra adoctrinamiento, y como adoctrinamiento como que está cargado actualmente de un tufo así como peyorativo, como que le tiene uno miedo al adoctrinamiento, pero ¿no consideras, si yo tengo un perro o un gato o un pájaro o un hijo, no es mi obligación darles lo mejor de mi experiencia y formarlos en el sentido que yo creo es lo más correcto? Estoy hablando de honestidad. O sea, yo estoy convencido de algo y honestamente estoy convencido de que es bueno. ¿Eso es lo que debo enseñarles o no? Bueno, a ver, te respondo metafóricamente. Hay gatijos y hay perrijos. Son miembros de la familia, sí, pero ni es mi hijo ni son hermanos de mis hijos.
así es como debería de verse. Hay una derivación degenerada de este proceso de cómo ver a los animales, cuando privas de su naturaleza a los mismos animalitos. Si tienes un gato que le privas de su naturaleza de que es cazar ratones, estamos hablando de que a lo mejor le estás quitando parte de la felicidad a ese gato. A lo mejor en su paladar está el saborear un ratón, pero uno lo priva y le compra otro tipo de alimentos que sustituyen este tipo de sensaciones. Un perro, si le quitas su condición básica, que es guardar, hay perros de guardia y custodia, hay perros falderos, pero vaya, imaginando que tienes un perro de guardia y custodia y lo privas y lo haces como si fuera un hijo o un hermano de tu hijo, pues se está perdiendo su naturaleza para la que nació, vaya. Pero estos desenfoques no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con un proceso de globalización. Y ese es tema de otra tenida, muy entretenida. Es un tema de globalización, de un adoctrinamiento superior de castas muy altas que están haciendo, en conclusión, que cada vez las personas tengan en perspectiva que un hijo, un bebé, un ser humano, es conflicto, es problema, es llevarte un problema que te va a cargar por muchos años y que no hay nada más leal que un animal. ¿Es cuánto? Muy interesante verlo como problema, pero yo insisto, apelando a tu experiencia como maestro, como educador, como padre de familia, como miembro de una familia, has sido hijo. Entonces, ¿cómo podríamos sugerir o proponer que la nueva sociedad se forme sin una dirección de los padres? Es decir, voy a tener tanto respeto por la individualidad de los hijos que yo no debo influir en nada en el sentido de corrección de vicios o le llamabas adoctrinamiento, le voy a guiar en un sentido religioso. Si yo estoy convencido, vamos a hablar hipotéticamente, Samuel y amigos internautas, vamos a suponer que yo estoy absolutamente convencido de que la religión perfecta es el Islam, lo digo hipotéticamente. Entonces yo soy islamita desde mi nacimiento, mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre hemos pertenecido al Islam. Entonces estoy convencido de que esa es la religión más adecuada. ¿Crees que no debo influir en mis hijos en que ellos también abracen la religión islamita? O si nos vamos a la religión cristiana, pues soy cristiano y creo en Jesús y creo en todo su sacrificio y lo que tú mencionabas, por ejemplo, los misterios que se han ido imponiendo como la purísima la, o inmaculada concepción y todo esto que se ha ido creando para darle cuerpo o darle el corpus a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, si yo estoy convencido honestamente de que esa es la verdad, de que es lo que más conviene para mi vida, ¿no es mi obligación transmitírselo a mis hijos? Vuelvo al punto. Si la misma religión te dice que esta es la mejor, te dice que no te vayas para allá porque allá enseñan otras cosas y el verdadero Dios se encuentra en este camino, estamos hablando de varios ejemplos de adoctrinamiento. Y que obviamente que cuando no se tiene factores de referencia para diferenciar cómo se encuentra esta religión en la que estoy y cómo estará aquella donde no voy, pero me han invitado, pues si no se tiene jamás la oportunidad de conocer, uno se queda donde está. Pero también déjame decirte algo, hermano Rafael Maldonado. La sociedad, una sociedad como la nuestra, que decía Octavio Paz y la criticaba muy acremente en sus libros, la verdad es que leer Octavio Paz es para gente que de verdad tiene ha sopesado lo que significa el auto, ¿cómo decirlo? Autoflagelarse en encontrarse con la realidad social de lo que somos, así como nos veía pues Octavio Paz, desde su opinión. Somos muy cómodos en una sociedad mexicana como la nuestra, acomodarnos a lo que nos conviene. Y una iglesia, y una religión como la católica, apostólica, romana y constantina, ha sido muy cómoda para, para las indulgencias de cada quien, tiene un factor de medida
para que tú puedas subsanar tus pecados. O sea, y vamos adentrándonos al tema entonces, porque tenemos un factor que es Dios, pero es un Dios tolerante de muchas cosas malas, un Dios que tolera guerras, un Dios que tolera vejaciones, un Dios que tolera una gran serie de cosas. Y tiene factores importantes, pero entre esos factores importantes, la religión transmitió que necesitábamos algunos representantes para tener como que la cortesía de poder llegar hacia ese gran Señor. Estos personajes son los famosos santos. Y en esos accesos es donde viene, es como en la política, vaya, hay jerarquías y cánones. Y para poder llegar con el gobernador necesitas pasar por la oficina de agenda del gobernador. Y así sucesivamente entran en función toda una serie de canonjías entre las jerarquías que existen abajo para poder acceder a indulgencias con el de arriba. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que se ha acomodado de manera muy sutil, la verdad es que ha sido un aspecto muy sutil el que han empleado las religiones. Estamos hablando prácticamente de los últimos siglos, porque del siglo XVI para atrás fue un asunto feroz, lo que han hecho la iglesia, y desgraciadamente no se sabe. Y parte de esta cronología que se publicó en Facebook, pues está en la breve historia de los concilios de un autor alemán, fíjate, alemán, Hubert Hedding, que escribió este documento para la posteridad humana, que se llama Breve Historia de los Concilios, y hace una cronología de las, pues hoy lo puedo decir como, híjole, aberraciones religiosas para la posteridad de la sociedad humana. Y una como la nuestra, que vaya, vamos a citar un ejemplo muy claro, ha sido Juan Diego. Juan Diego pasaron cientos de años para que tuviera hoy la consideración papal de ser canonizado. La historia nos indica que el compa quedó en el olvido por parte de la iglesia para que pudiera ser canonizado. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta obedece a un interés político en el que ya no había mucha empatía entre la sociedad de los pueblos originarios de México con los personajes que fueron los santos que nos impusieron. Y entonces necesitaban generar un factor de empatía, y es que entonces le dan el factor de santo mediante el proceso de canonización a Juan Diego. Ejemplos de esos hay muchos en la historia de la Iglesia católica, apostólica, romana y constantina. Así lo vamos a estar mencionando para que espero se le quede a la gente, que realmente no somos católicos, somos constantinos. El origen de todo está en Constantino, y vaya, aquí hay una parte que me gustaría adentrarme, porque el factor de lo que hoy es la religión católica apostólica romana tiene que ver con Jesús, y tiene que ver con lo que hizo Jesús, pero se ha olvidado quién era Jesús. Jesús tenía una doctrina exotérica, que es la que está en la Biblia, que es la que se recoge prácticamente en los 4 evangelios y en Hechos, y hay una doctrina esotérica. Esa doctrina esotérica es la que no se sabe, más bien no está ahí, y que se decidió sacar de ahí, de ese documento llamado Biblia. ¿Por qué? Pues porque revelaba cuestiones espirituales. Jesús fue uno de los hombres que más reveló la manera en cómo acceder a la propia espiritualidad del ser. Y estas condiciones derivan justamente de su influencia esotérica que tuvo en formación. Voy a citar uno de los libros más, más perseguidos en 1889, que es de Edward Shore, Los Grandes Iniciados. Es un libro fantástico, fantástico, Rafael. Los Grandes Iniciados es una de las obras esotéricas del siglo XVIII, que está en PDF. Lo pueden descargar y espero que de verdad lo bajen, porque van a comprender ahí la otra historia de Jesús. Y a partir de Edward Shore, hubo muchos escritores que se basaron en Edward Shore y han escrito la otra vida de Jesús. Pero realmente ahí está. Haz de cuenta como la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Sí.
Entonces surgieron un montón de helenitas y helenitas, todos escribían porque esta hizo la investigación. Lo que le sucedió a Anabel Hernández con La verdadera noche de Iguala. Escribió que hoy es perseguida la pobre mujer, periodista consagrada, y es perseguida por el gobierno mexicano, sobre todo en los tiempos de Peña Nieto. Por a raíz de ella surgieron muchos anabelitos. Así se colgaron de Edward Schur, que es quien prácticamente se le debe el saber un poco de lo que era la vida esotérica de Jesús. Y aquí tenemos esta parte importante que es lo que me obliga hoy a opinar contigo. Hay otra obra fantástica que la mencionaste con Petit, El matrimonio sagrado, de Samael Aun Weor. Cuando yo me adentro a esta doctrina del matrimonio sagrado y leo la parte de Jesús y la parte de Jesús con los esenios, me queda claro algo, mi hermano Rafael. Jesús necesitaba una esposa, una sacerdotisa, para poder hacer el trabajo esotérico, espiritual, divino, al que estaba destinado como hombre iniciado en las artes esotéricas. Me queda muy, muy claro que necesitaba una sacerdotisa para poder cumplimentar el ritual del inicio del fuego sagrado. Y el inicio del fuego sagrado lo sabemos muy bien. Quien enciende el incenciario, pues es una dama, es una mujer. De género, origen, mujer. Ojo con esto. Porque ahí entonces ya entramos en otras discusiones. De género, mujer. Y esta parte es importante porque sí hay un legado de Jesús. Esto es prácticamente lo que origina el que hoy exista una religión que quedó suelta cuando él muere. Esta religión recoge prácticamente toda la influencia gnóstica de aquella época, en los papiros coptos que se obtuvieron después y en todos los que fueron perseguidos después por la misma Iglesia Católica a partir de la muerte de Jesús. Esta doctrina que Jesús enseñaba, esotérica, ¿dónde la podemos encontrar? Otro documento fabuloso. Los Evangelios Apócrifos, otro libro prohibido. Y lo encuentras en PDF ya, cuestión de que buscarle los evangelios, gnósticos o evangelios apócrifos, y ahí está, y vaya, a uno le queda claro, a uno le queda muy claro ahí por qué no están dentro de la Biblia. Y solamente por citar la parte apostólica de la iglesia, porque se dice que entonces Pedro es el primer papa, y de ahí deriva toda la serie de galería de personajes que han sido papas en la historia. Pero resulta ser que cuando leo los evangelios apócrifos me doy cuenta de algo. Una, que Pedro era el hombre el de los discípulos, el más ignorante de todos ellos. Y que cuando le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú lo sabemos muy bien, tú y yo lo sabemos muy bien, no se refería a una piedra angular de un templo, se refería a la piedra filosofal, a la piedra bruta que tanto pulimos nosotros en los talleres. Y obviamente que Jesús con su sabiduría y su enseñanza se estaba burlando de él, esa parte no se entiende. Tú eres Pedro y eres un bruto, un tarado, y sobre esta piedra que no entiende edificaré mi iglesia, sobre tu ignorancia edificaré mi iglesia. A ti entregaré las llaves de mi reino, las llaves que podrán abrir la iluminación, el conocimiento. Pero cuando analizamos esta obra, nos damos cuenta de que era el más ignorante y ¿qué crees? Era el más celoso. Porque es el único que le reclama de todos los apóstoles a Jesús, pues que tenía su pareja Jesús, y le dice, la amas más que a nosotros, porque a ella no tan solo la llevas contigo, sino que la besas en la boca. Bueno, por Dios, ¿qué pasó ahí? Pero por supuesto, si Jesús era un hombre en el género hombre, pues obviamente que sus fines de gusto sexual tendrían que ser por el sexo opuesto. Y ahí hay una lectura entonces muy importante que la van a encontrar de verdad internautas y auditorio en los evangelios apócrifos. Esa y muchas otras historias que prácticamente son la parte esotérica de Jesús y que se entiende perfectamente por qué no están dentro del canon bíblico aceptado en los concilios. Entonces,
partiendo entonces de lo que es nuestro tema, iglesia significa, de hecho aquí lo puse, eclesia, que significa asamblea. Y Jesús se reunía con los esenios en asamblea. De manera, de hecho, en los vestigios que hay históricos y prehistóricos que hay en las catacumbas que quedaron en el subsuelo de Roma, hubo muchos sitiales de lo que hoy conocemos como un templo, pero realmente era lo que es una iglesia. Y al centro, lo que nosotros conocemos acá, esa pieza de piedra que está en medio, y se ven los sitiales alrededor. Y uno dice claramente, esto es un ejemplo de lo que es un taller masónico, lo cual nos indica que Jesús, como tal, tenía conocimientos en lo que hoy son las 12 sales zodiacales, porque prácticamente esos son sus 12 apóstoles. Ahí habría que investigar, fíjate, ahorita me estoy haciendo curioso, la fecha de nacimiento de cada uno de los apóstoles, porque entonces a lo mejor uno de ellos es Piscis, otro es Sagitario, otro es Capricornio, y así, tas. A lo mejor nunca nos dimos cuenta de eso, y ahí seguimos, repitiendo como pericos todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana y Constantina nos ha enseñado. Y entonces vamos a lo que significa religión. Lo que quedó suelto con Jesús, la religión lo ligó. Religión significa religar. Viene del griego religare. Y entonces religar lo que estaba suelto, reunirlo y entonces compactarlo en lo que hoy es una doctrina de enseñanza. Y en esta doctrina de enseñanza, estarás de acuerdo conmigo, que la misa dominical centra prácticamente todo su culto en lo que es el acto de la Eucaristía. Y este acto de Eucaristía, pues no es otra cosa que lo que nosotros celebramos en nuestros solsticios, uno y otro, el de verano y el de invierno. Y entonces, en consecuencia, ¿qué hay? Una metáfora que hace la Iglesia, pero no nos enseña el origen de esa religión, de lo que Jesús enseñó como un proceso espiritual de estar con ellos, con sus apóstoles, y celebrar un acto de compartir el pan y la sal. Acá lo llevaron como con una mística muy inmensa, muy grande, y que este es el pan y el vino, o sea, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero aquí hay una cuestión más importante todavía. Cristo como tal, según la doctrina gnóstica, está compuesta la palabra de dos vocablos, Jesús y Cristo. Jesús, el que se cristificó, y hablamos de cristificar como el sinónimo de sacrificio. Jesús, el que se sacrificó por su sociedad en su momento. Esto, como estaba demasiado suelto en lo que es la información que Jesús propugnó de manera esotérica con sus apóstoles, al morir él se regó, se diseminó esta información y entonces lo que había que hacer, vaya, no bastaba con perseguir y matar a los que más se pudiera, porque realmente muchos de ellos escondieron la información que se ha encontrado siglos después, como ha sido el Evangelio de Judas, que hoy desmitifica prácticamente la historia de Judas, que no es el malo que creíamos. Y entonces la iglesia no tuvo otra opción más que encumbrar a este personaje llamado Jesús de Nazaret en lo que hoy es la ejemplificación mayor de lo que ha sido por antigüedad un culto solar. Mi querido Samuel, estás dando una lección extraordinaria. Creo que hay una serie de enfoques interesantísimos que habría que destacar. ¿Me dejas saludar a nuestros amigos internautas y seguimos con esta charla? A ver qué comentarios nos dicen ellos. Mira, está con nosotros. Déjame ver quiénes están con nosotros. Qué barbaridad, hay una serie extraordinaria de mensajes.
Alma Sioc, saludos fraternales. Alma, querido, muchas gracias. Un abrazo con Gracias, mucho buenos. cariño. Ojalá que te agrade lo que estamos platicando. Samuel es una autoridad en este tipo de temas, por eso es que lo invitamos y creo que está haciendo un éxito. Claudio Héctor Cerdas Arrelangue, gracias por compartir los conocimientos. Reciban un abrazo fraterno. Claudio Héctor, te mandamos también un abrazo con mucho cariño. Ari Sánchez dice, interesante tema el de esta noche. Triple abrazo fraternal, queridos hermanos. Saludos desde Chilpancingo, Guerrero. Pues Eso, hermano muy querido. allá tus huestes, mi querido Samuel. Jair Jiménez, Constantina, se refiere a Constantina, claro. Me atrasé un poquito en el comentario, pero sí es lo que estás diciendo, Jair. Virgilio Rodríguez, al final el ser humano sufre, se martiriza y victimiza, peleando hasta la muerte por política, deportes y religión, olvidando lo más importante que es ser feliz. Ahí sí no estoy muy de acuerdo contigo, mi querido Virgilio, porque ser feliz no quiere decir ser tonto o ser indiferente. O sea, si no tomas partido por nada, pues no peleas con nadie, pero eso no quiere decir que seas feliz. Rebeca Gutiérrez, buenas noches. Yo considero que la enseñanza genuina de la moral y valores de los padres hacia los hijos es fundamental. Toda guía es eso, una guía, un camino bueno, sugerido y útil para el hijo, mismo que después podría cuestionar y cambiar. Creo que le diste al clavo, mi querida Rebeca. Sí, esa es mi posición. Ahorita la comentamos con Samuel. Yo creo que si yo estoy honestamente, como si yo fuera padre y honestamente estoy convencido de algo, ese es el camino que debo indicarle a mis hijos y procurar que lo sigan. Ahora, obviamente, siempre debo estar yo atento a modificar mis propios criterios, porque cuando me dé cuenta que estoy equivocado, pues debo cambiar. Pero si además el hijo, al llegar a la adultez, al criterio, a fundamentar su razón, encuentra que el padre estaba equivocado, pues tiene todo el derecho de cambiar. Pero lo otro es conservarme así como aséptico y decir, yo no me meto, que el niño sea una bestiecita durante 18 años y que a los 18 años decida qué sexo, qué cultura, qué política, qué carrera, qué religión, qué moral, que decida todo lo que él quiera decidir porque es un hombre, un ser absolutamente libre. Me parece que no es la tarea de los mentores, ya sean maestros o ya sean padres. James Becerra dice, muy buena noche a todos, un tema sumamente interesante. ¿Verdad que sí, Jaime, querido? Pues sí. Jair Jiménez dice, Constantino únicamente, únicamente dio la libertad de cultos, mas no promovió religión específica. Ay, caray, ahí sí vamos a Difiero, preguntarle a pero bueno, Samuel. Sí, sí, a ver, Samuel, sí, difiero, pero dime. respeto. Sí, déjame seguir ahorita porque sí creo que fue un poco raro eso. Leo Ember, Garibay Campos. Leo Ember, un abrazote con todo el cariño de nosotros. Saludos, mis queridos hermanos, gracias por sus luces. Gracias a ti, Leo Ember, ya te tuvimos aquí en alguna ocasión hablando de otros temas y fue interesantísimo. Lorena dice, Lorena Gómez, considero que el concepto de Dios es una de las primeras respuestas que daban explicaciones a los fenómenos naturales y hasta sociales de las primeras sociedades y en el transcurso del tiempo esa concepción tomó distintas formas, se institucionaliza y se capitaliza. Sí, sí, sí hay algo de eso. Rebeca Gutiérrez dice, en el caso de las religiones, cualquiera que sea, también son una guía de buenos valores y moral. El problema empieza cuando estos profesan y mezclan esos valores con mensajes subliminales que benefician los intereses del momento. Aquí está el punto crítico, mi querida Rebequita. Diana Morales, gran maestro. Diana, querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Estábamos en estos días pasados, estábamos en nuestras reuniones platicando justamente de ti, mi querida Diana. Muy pronto vamos a tener pláticas contigo, te vamos a comunicar porque estamos hablando pues, de todo tu talento, toda tu experiencia, todo lo que tú nos interesas. Dice Marta Oster, un tema difícil de digerir para las mentes con apegos religiosos. Triple abrazo fraternal, queridos hermanos. Pues no, justamente esa es la materia que queremos tratar las personas que saben de esto. Joel Gutiérrez, la enseñanza honesta de la doctrina religiosa es esencial en la educación de nuestros hijos. No les podemos negar el ejercicio de los valores y será necesario saber criticar y discernir las malas prácticas religiosas y discutirlas con ellos. Sí, coincidimos. Sí, creo que es la tarea de los padres o maestros. Ruth Pérez nos saluda, buenas noches. Ruth, querida, también buenas noches para ti.
Carmen Ruiz, como siempre, muy interesante, gracias. Gracias a ti, querida abogada Carmen Ruiz, muchas gracias por tu presencia y nos gustaría mucho conocer tus opiniones. Dice Joel, yo creo que será necesario indagar más en la mística judía cabalística del Rabí Jesucristo y menos en ese sentido esotérico que llega a descomponer esencialmente un mensaje que es más claro. Caray, pues muy bien, sí, tiene mucha razón. Sí, sí, ahorita lo platicamos. Astrofitum Victory dice, buenas noches, considero que antes de ser católico, judío, mormón u otra creencia, debemos aprender a ser un buen ser humano. Híjole, ahí está la diferencia, la discusión de saber qué cosa es un buen ser humano, con qué parámetros, lo moralmente bueno para mí no, a lo mejor no es bueno para ti o al revés, ¿no? Entonces, cuando yo digo que esto es bueno, pues habría que preguntar quién lo define. Adolfo Galindo, bonita noche, muy interesante. Gracias, Adolfo, desde allá, desde Oaxaca. Aura Rosa Quevedo, saludos fraternos desde Venezuela. Aura Rosa, te mandamos un saludo con mucho cariño para ti y tu familia. Iván Trujillo, buenas noches. Una pregunta. ¿Por qué se habla de una segunda venida de Cristo? Gracias. La segunda venida de Cristo sí que todavía estamos esperando su regreso. Dice Adolfo Galindo, como decían los anarquistas, ni Dios ni amo. Y se ríe, pues bueno, es una forma. Pues por ahí vamos, estaba ya una discusión, Samuel, nos proponían algunas opiniones que pues no, siempre son muy buenas de discutir. ¿Cómo ves esto? Híjole. Vaya, veo el tiempo y estamos prácticamente con 6 minutos de carga. Terminando, sí. Yo creo que voy a culminar lo que fue esta parte, porque realmente lo que fue este desarrollo lo llevé de una manera que fuera primero señalar qué es la iglesia, qué es la religión y concluimos con qué o quién es Dios. Hablábamos del tema de Jesús, solo para concluir, porque quedó aquí A ver, dame permiso de plantearte la Sí, pregunta para concretar. sí. Cuando tú estabas hablando de la religión de Jesús y la religión gnóstica y eso, estamos hablando de que vienen las preferencias personales, con todo el cariño y con todo el respeto que merecen todas las ideas, sobre todo las tuyas. Por un lado decimos, a mí no me gusta la iglesia romana por tal y tal, lo que sea con toda razón está bien. Y la vida de Jesucristo, como nos la han enseñado, no es la correcta es esta, la gnóstica, otro aspecto. Bueno, porque la otra nos gusta más o nos gusta menos o le encontramos menos defectos que a la primera, pero ya estamos dando nuestras preferencias personales. Decimos, lo que se salió por Constantino, eso no es correcto, no es lo cierto. Lo cierto son los apócrifos, pero cuando alguien dijo que eran apócrifos, pues porque no le cayeron bien, entonces dijo, los verdaderos son estos y los que ustedes están considerando como buenos son apócrifos. Ahí están las preferencias. Pero aquí estaba yo hablando justamente la diferencia y esto creo que es el punto nodal de nuestra plática, Samuel. Hablaríamos de la religión, exacto, el Opus Dei. Estamos hablando de la religión, una forma de pensar en un Dios y toda su doctrina. Y luego vienen las iglesias. Y yo ponía el ejemplo del agua. El agua es absolutamente vital, es importantísima. Todos vivimos con agua y sin agua no vivimos. Pero la otra es la que nos llega por el tubo, que nos la venden a tal o cual precio el litro. Este es ya un tipo de agua que nos dicen está potabilizada o no potabilizada, etcétera. Ya es un tipo de agua. Y finalmente hay otra que es la que nos dan embotellada con sabores, la Coca-Cola y el Orange Crush. Esa ya es también agua, pero ya es una comercialización. Entonces hablaríamos de la religión como si fuera el agua, luego hablaríamos de las iglesias que ya nos están dando una marca, que nos están dando una calidad, un sabor, un dulce, un gas, un envase, un protocolo, una misa o lo que tú le quieras llamar, pero ya es la comercialización de la religión. Y finalmente lo que tú mencionaste ahorita, que me parece importantísimo, que no nos vayamos sin hablar de ello, es el eje central. ¿Creemos o no creemos en la existencia de Dios? Se dice, Dios no existe, lo hemos inventado los hombres. Esa es una posición. Y la otra posición es, pues hay un ser creador, un supremo arquitecto, como le diga, hay que es quien hizo absolutamente todo lo hecho y lo por haber. ¿Nos podemos entrar en ese sentido rápidamente, Samuel?
Ok, voy a hilar muy rápido. Partiendo de la idea de que creo en Dios, yo en este momento me considero hijo de Él, no nieto de Él. Y espero se entienda la metáfora. Claro, A Jesús yo lo vería entonces como mi gran hermano, un gran guía espiritual para poder acceder a otro tipo de orientación espiritual. No es mi padre, no es mi Dios, ya existe un Dios, Él es mi gran hermano y punto y se acabó. Así lo veo yo. No soy nieto de Dios, soy hijo, un hijo más de Él, partiendo de que así lo creo y lo veo. Pero regresándolo entonces, Jesús es la última metáfora de un gran dios solar, como lo fue Horus en Egipto, como lo fue el Atis en Grecia, como lo fue Krishna en la India, como lo fue después Dionisio en Grecia y como lo fue Mitra en Persia. Y hay muchos otros más personajes que se encuentran en los grandes iniciados que casualmente cumplimentaron una doctrina muy parecida de lo que significa sacro oficio, oficio sagrado del sacrificio por la humanidad, por la sociedad, por la familia. Y en ese sentido, mismo Jesús una de las tantas expresiones que se dice de él es, no fue profeta en su tierra, y es correcto. Hay un pasaje bíblico fantástico cuando rechaza a sus hermanos y le dicen, rabino, he aquí que está tu madre, dice clarito en la Biblia, tu madre y tus hermanos que te buscan para hablar. El pasaje bíblico lo dice claro, 3 veces le interrumpen. Y como que se molesta, pues, al final de cuentas ser humano, agarra, se encabrona y responde. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esos son mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. La respuesta es fantástica. ¿Qué quiere decir? Que sí había hermanos de él que casualmente no estaban en el seguimiento de la información que él brindaba. Y estaba también su jefecita, su santa jefecita, pero que tampoco estaba en las reuniones de asamblea de iglesia que él tenía. O sea, se mantenían, lo sabían de él, sabían lo que hacía, pero no estaban con él. Lo mismo nos sucede a muchos de nosotros. La masonería no se hereda por consanguinidad. Y ahí le paro. Entonces, y luego entonces, ¿qué es Dios? Lo diré desde mi perspectiva personalísima. Quizás no sé qué es Dios o quién es, pero sí sé lo que no es. Lo escribí. El Dios que conocemos está dispuesto a tolerar guerra, destrucción y masacres en su nombre, pero nos ama mucho. ¿Qué digo mucho? Muchísimo. Y paralelamente, de entre las 3 facultades principales que tiene, que es la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que es todo lo sabe, en todos lados está y todo lo puede hacer, pues tiene una pequeña, un pequeño problema. No es un solvente económico. Siempre tiene necesidades de dinero, Dios. Necesita generarse dinero para poder llegar hacia él. Y así ha adquirido muchos bienes por medio de la iglesia desde la misma antigüedad. Luego entonces, cuando yo empiezo en esta búsqueda por encontrar la influencia esotérica de la doctrina de Jesús, me voy hacia atrás y me encuentro que Roma se apodera prácticamente, se roba prácticamente toda la influencia de los romanos y así convirtió su Zeus en lo que hoy conocemos como Deus. Y entonces la traducción del vocablo Dios deriva del Deus, deriva del Zeus griego. Esa es la influencia más cercana que hay de la iglesia romana, porque no fueron ni siquiera originales, solamente copiaron lo mejor que tenían los griegos y en ese sentido adoptaron y adecuaron un sistema que hoy conocemos como religión católica, apostólica, romana y constantina, para tener a una feligresía que ha sido la más grande que existe en el mundo y llevar a cabo un gran cometido, apoderarse de las mentes humanas, apoderarse de las voluntades humanas y hacer de ellos soldados sin salario. Fantástico, mi hermano.
Fantástico. Hermosísimo, mi querido Samuel. Se nos está acabando el tiempo. Déjame saludar a los, por último ocasión en esta noche. Vamos a saludar a nuestros amigos internautas y seguimos platicando de esto. Mira, nos dicen, algunos de nuestros amigos han entrado aquí. Te voy a leer rápidamente porque ya no me da mucho tiempo. Lorena dice, para mí Jesús es un personaje consciente de su realidad inmediata y que busca transformarla, un filósofo que se hace y transmite conocimiento para la construcción del ser de sus semejantes por medio de principios. Creo que en ese sentido coincide mucho con lo que nos está diciendo Samuel. Xochitl Hernández dice, religar es acercarse a la conciencia universal. Sí, una de las explicaciones de la palabra religión es la que nos ha dicho Samuel, de religare, pero hay otras que desafortunadamente ya no nos va a dar tiempo de checarlo, pero hay otras versiones acerca de la palabra religión. Dice Jair, no regresa quien no se ha ido. Ah, claro, pues siempre está presente, decía Samuel, omnipresente. Jair Jiménez, agua muerta, todas las procesadas. Sí, los ejemplos que estaba yo dando, claro. Galindo Adolfo, sí, ya no es lo mismo un ojo de agua como dice, o un claro de río. Sí, sí, claro. Es el ejemplo que usaba yo del agua para hablar de religión y de iglesias, que decía yo que las iglesias pues son las comercializadoras de la religión. Ruth Pérez nos manda un dibujito, un monito con un corazón, una monita con un corazón en las manos y muchos corazoncitos al lado. Ruth, qué bueno que nos mandes cariño. Jair Jiménez, no tele ni guerras, ni libre, ni nada, simplemente se mantiene firme en al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Aquí les dejo en el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ya sabes el camino, ya sabes por dónde caminar y el final, La expresión de Jesús esa. el final que encontrarás. Pues sí, bueno, pues esos son los comentarios, Samuel. Yo con eso estamos terminando prácticamente la plática con nuestros amigos internautas. Nada más para redondear y terminar nuestra charla, yo creo que te voy a comprometer, mi querido Samuel, porque ha sido tan rico, tan amplio y además se me quedan muchas preguntas. Una de las últimas preguntas que hubiera querido hacer, pero ya no nos dio tiempo de hacerla, es ¿dónde queda el infinito de Dios? O sea, su dimensión infinita, ¿qué significa? Pero ¿cómo redondearías ya el mensaje para terminar nuestra reunión de hoy? Y el compromiso de que continuamos con nuestras charlas entretenidas sobre este tema, mi querido Samuel. Bueno, fíjate cómo te respondo, ¿eh? La influencia religiosa de lo que hoy conocemos como nuestra religión católica está en Grecia. Cuando se le investiga cuál es la influencia de Grecia, resulta que dicen que es Egipto. Cuando se le pregunta a la Iglesia Católica, a los filósofos de la Iglesia Católica, cuál es la influencia de Egipto esotérica, dicen es la Babilonia. Y cuando se le pregunta a la influencia babilónica cuál fue su influencia anterior, dicen fueron los acadios. Y cuando se les pregunta a la investigación cuál fue la influencia de los acadios, dicen los sumerios. Y cuando se les pregunta cuál fue la influencia de los sumerios, ya no hay. Ya no hay. La respuesta es Anunnakis, ciencia ufológica o ciencia extraterrestre. Es Claro. cuanto. Ahora que cuando en lugar de preguntarle a religiosos o a personas allegadas a la religión, le preguntamos a antropólogos o a gente especializada en la antigüedad, nos están hablando de que la aparición de las primeras religiones tiene más de 150,000 años. Es decir, no estamos hablando de 8,000 años de los judíos, ni mucho menos, estamos hablando de 145,000 años. De manera es que si el ser humano hace o lo que eran los rudimentos del ser humano, apenas todavía el Pithecanthropus erectus o alguno de esos, los neandertales, ya tenían conceptos de enterramientos religiosos de sus muertos, pues estamos hablando de que la religión es consustancial al ser humano. Entonces,